Muy bien, entonces vamos a iniciar. Hoy día tenemos nuestra última clase en la que vamos a tratar los aspectos pendientes en el análisis de los ríos profundos de José María Arguedas. Vamos a estudiar hoy día el tema del narrador o narradores. ¿Qué? Ya me estoy confundiendo y pensé que estaban escribiéndome a mí. Ok. Entonces, el tema de los narradores en los ríos profundos amerita un buen repaso porque tiene su complejidad, ¿ya? En cambio, el tema de los espacios es un tema más como para repasar los puntos que ya hemos estado viendo en el argumento, ¿no? Nos va a permitir profundizar un poco, repasar. Y por otro lado, el tiempo de relato, que si bien es sencillo de explicar, tiene un detalle interesante que apreciar, y eso es lo último que vamos a ver en la clase. Primero vamos con los narradores entonces, ¿no? Tipos de narrador. Es muy importante repasar lo que ya sabemos. Así que, en pro de esta labor de saber, de recuperación de saberes previos, quiero apelar a su memoria en primer lugar. Recordemos, el narrador es un ser virtual, es un ser inventado por un ente, digamos, inventado por el autor real. Cual se constituye en el enunciador textual ¿está bien? La palabra sí, enunciador textual de la obra literaria. Ese es el narrador. O sea, no es un ser de carne y hueso, no es un error decir que el autor es el narrador. Muchas veces el narrador no tiene nada que ver con el autor real. Puede ocurrir que un autor real escribe siendo mujer, escribe una historia donde el protagonista es un varón. Y viceversa, ¿no? Que un varón escribe una historia donde un narrador en primera persona protagonista es una mujer. Por ejemplo, ¿no? O el narrador es un anciano y la historia la protagoniza un chico de 10 años. Entonces no tiene por qué ser así de identificación, ¿no? Más bien, apelando al sentido de ficcionalidad de la literatura, lo correcto es asumir que el narrador es un ser, un ente virtual distinto al autor real. ¿Listo? Ahora, una vez que nos queda claro que el narrador es una creación del autor real para poder contar la historia, podemos clasificarlo en varios tipos, ¿no? Cuando hablamos de un autor o un narrador, perdón, fuera de la historia, fuera del universo de que se está describiendo, en términos narratológicos estamos hablando de un autor, de un narrador, perdón, heterodiegético. Este es un narrador no personaje y su persona gramatical es la tercera. O sea, narra desde la tercera persona gramatical. La persona gramatical es narrador en tercera persona. Este narrador en tercera persona, a nivel gramatical o heterodiegético, porque está fuera de la historia, no participa, no es personaje de la historia, tiene dos posibilidades. Bueno, yo diría dos posibilidades extremas. Una es el narrador omnisciente, ¿no? Es la primera subdivisión. El narrador omnisciente. Es el que, vamos a ponerlo así, todo lo ve, todo lo sabe, y todo lo cuenta. ¿Sabes por qué? Porque es bien chismoso, ¿ya? El narrador omnisciente típico, puro, arquetípico, clásico, es este narrador que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo cuenta. No hay nada que esté fuera de su conocimiento, fuera de su apreciación. Es un narrador extremadamente intrusivo, que al lector le da todo para que el lector pueda entender la historia con facilidad absoluta.
¿Ok? El otro extremo de la posibilidad de este narrador fuera de la historia, heterodiegético, que narras desde la tercera persona, es el narrador objetivo. Este no es un narrador común, no es un narrador clásico. Solo puede narrar lo que ve y oye. Nada más, o sea, si algo ocurre fuera de su entorno sensorial, no puede contártelo, no puede entrar a la mente de nadie, no puede entrar al pasado, saber las motivaciones, nada. Es un narrador que funciona como una cámara cinematográfica prácticamente. Este narrador es moderno, no es usual, no es algo del siglo XIX o antes. Más bien es propuesto por algunas narraciones ya en el siglo XX, en la época de la vanguardia, ¿no? Es una especie de vanguardismo lograr este narrador. Ahora, tampoco es que todo va a ser omnisciente y todo va a ser objetivo, ¿ah? Hay toda una gama de tonos grises, o sea, del blanco al negro hay toda una gama de tonos grises, o sea, yo te podría hablar de un narrador omnisciente que no lo sabe todo, pero sí casi todo. O te puedo hablar de un narrador parcialmente omnisciente que más o menos un 50% lo maneja y otro 50% no, y te da indicios para que tú mismo como lector te des cuenta. O te puedo hablar de un narrador omnisciente, pero muy limitado, o sea que puede entrar a la mente de los personajes, puede decirte qué piensan, todo lo que quieras, pero lo hace poco, no se mete mucho. Lo hace pero de manera escamoteada, de vez en cuando. Es como un ser muy poderoso que no le gusta demostrar su poder, que le gusta guardarse, estar ahí, disimular, ¿ya? Ahora, hay otra opción. El narrador omnisciente es tan poderoso que él puede ponerse una careta o disimular ser otro. Por ejemplo, un narrador omnisciente puede enfocarse desde una perspectiva interna subjetiva y parecer un personaje que está ahí participando, pero no participa de las acciones, ¿ya? Pero opina, se pone a favor de alguien. Puede pasar todo eso, ¿ah? Inclusive el narrador omnisciente es tan versátil que hasta puede hacerse pasar por una segunda persona, ¿no? Por ejemplo, una especie de conciencia del personaje protagónico. Entonces ahí es una opción para la narración en segunda persona, esto de que el narrador sea un omnisciente disimulado, ¿no? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? En un repaso. Vamos a ver ahora al narrador, la otra opción, el narrador dentro de la historia. Dentro de la historia se le conoce también como narrador homodiegético. ¿Por qué heterodiegético y homodiegético? Porque en términos narratológicos se ha determinado que la diégesis es una palabra alternativa a llamar historia. O sea, historia y diégesis son sinónimos. Así que heterodiegético quiere decir distinto a la historia y homodiegético es uno con la historia. Porque el personaje narrador homodiegético es un personaje que nos cuenta la historia, es una parte de la historia, va a conversar, dialogar con otros personajes, va a realizar acciones dentro de la historia. Así que es uno con la historia. Este narrador personaje, su persona gramatical narra desde la primera, ¿no? La persona gramatical es el narrador en primera persona. ¿No? Narrador en primera persona. Este se puede dividir en dos, ¿no? Narrador protagonista,
también llamado autodiegético. Autodiegético, ¿no? Porque él mismo crea su diégesis. Y el otro es el narrador testigo. Este es menos común, ¿eh? El más común es el narrador protagonista, el narrador testigo es menos común, porque es un narrador que no realiza muchas acciones, casi no hay, pero todo el tiempo está enfocado en decirte qué pasó con el protagonista, o cómo va la historia, de qué va. ¿Está bien? Ahora, también existen puntos medios, ¿no? Por ejemplo, un narrador protagonista que en un momento de la historia se convierte en testigo y luego vuelve a ser protagonista. Eso ocurre. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, Lázaro, sabes que es el narrador de la historia desde el prólogo de la historia hasta el Tratado Séptimo. Te cuenta todo, él siempre maneja la narración. Pero en el Tratado Quinto, cuando trabaja bajo las órdenes de un vendedor de bulas, Lázaro asume un rol muy pasivo y se convierte en un narrador testigo, pero solamente en ese tratado o episodio, ¿no? Entonces, por un momento, el narrador protagonista asume un rol pasivo de testigo, ¿no? Viceversa, puede ser que un narrador testigo en toda la historia está narrando lo que hacen los protagonistas, pero de pronto él hace algo, ese narrador hace algo, ¿no? Actúa, interactúa con el protagonista, hace algo y se convierte por un momento en un narrador protagonista, porque está realizando hechos que son trascendentes en la historia. Puede ocurrir también. Entonces es muy importante que ustedes cuando dan un examen y les preguntan por un fragmento y te dicen, según el fragmento, el personaje qué tipo es bueno recordar qué se te ha explicado en clase, ¿no? Saber qué tipo de personaje secundario, este personaje es incidental, etc. Pero también es positivo ser consciente de las posibilidades de evaluar a un personaje desde un fragmento. Punto de vista, ya te he dicho que un omnisciente puede tener muchos niveles de parcialidad, que un protagonista por un momento puede convertirse en testigo y volver a ser protagonista luego, y también un testigo puede en cierto momento adquirir una importancia y luego volver a ser testigo nada más, ¿no? Eso es lo que tenemos que tomar siempre en cuenta. Para cerrar este tema, que obviamente es muy interesante de estudiar, vamos a repasar el video que vimos ya hace 2 meses cuando estudiamos el tema de tipos de narrador, ¿no? Lo voy a compartir ahora y por favor prestenle mucha atención. Hola amigos de YouTube, hoy veremos los tipos de narradores o puntos de vista en una narración. No es lo mismo autor y narrador. El autor es el creador o persona real que escribió el texto y el narrador es un personaje creado o voz ficticia que nos cuenta las acciones o hechos. Tomando en cuenta a Genet y su clasificación de los narradores, de acuerdo a su participación en la historia o diégesis, los clasificaremos en 2 categorías: el narrador heterodiegético, que no es parte de la historia, y el narrador homodiegético, que sí participa en ella. Dentro de los narradores heterodiegéticos tenemos al narrador omnisciente y el narrador objetivo, también conocido como observador. El narrador homodiegético se presenta como el narrador testigo y el narrador protagonista. Este último es también conocido como autodiegético, ya que narra su propia historia. Definamos estos tipos de narradores de acuerdo a la figura. El narrador omnisciente es como un Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Nos puede narrar desde las acciones hasta los sentimientos de los personajes. Veamos este fragmento de la Metamorfosis. Gregorio ya no comía casi nada, solo si pasaba por casualidad al lado de la comida, tomaba un bocado para jugar con él en la boca. Lo mantenía allí horas y horas, y la mayoría de las veces acababa por escupirlo. Al principio pensó que lo que le impedía comer era la tristeza por el estado de su habitación, pero precisamente con los cambios de la habitación se reconcilió muy pronto. La asistenta, que siempre tenía mucha prisa, arrojaba simplemente en la habitación de Gregorio
todo lo que de momento no servía. Se puede observar que el narrador sabe todo lo que le suceden a los personajes, incluso nos da cuenta sobre los sentimientos de Gregorio. El narrador objetivo es como una cámara que solo se encarga de registrar los hechos y describirlos. Se diferencia del narrador omnisciente, ya que en este caso no se narran sentimientos ni se juzgan a los personajes, solo se narrará fríamente el hecho. Veamos este texto de Camilo José Cela. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Nota que el narrador solo se encarga de describir los hechos como si una cámara nos diera cuenta de lo que registra. El narrador testigo es aquel que, como vimos, sí está presente en la historia, pero no es el protagonista, sino un espectador que lo acompaña. Se encarga de narrar principalmente lo que le sucede al protagonista que él ve. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y, metiendo la mano, sacó una fotografía y una carta. Notamos que la historia es ahora narrada por Watson, quien sí participa en la historia, pero el protagonista es Sherlock Holmes. El narrador protagonista se presenta cuando el personaje principal narra lo que a él le sucede, es decir, nos cuenta su propia historia y es el centro de ella. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. En este fragmento, el narrador nos está contando su propia historia. Según la persona gramatical que predomina en cada narrador, podemos ubicar a los dos primeros en tercera persona y a los dos últimos en primera persona. Debemos añadir también algunos otros casos. El narrador en segunda persona suele poner al lector como protagonista, o también puede realizar una autorreflexión. Según sea el caso, podemos ubicarlo como protagonista si fuera autorreflexivo, o testigo si el lector fuera el protagonista. Incluso puede ser un narrador heterodigético. Observemos el siguiente texto. Lees y relees el aviso, parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. La narración no siempre se da desde una sola perspectiva. A veces, más de un narrador nos cuenta los hechos según su versión. A esto le llamamos perspectiva múltiple o enfoque narrativo múltiple, ya que hace saltos de un narrador a otro. Un ejemplo claro es la novela de Faulkner, donde 15 narradores cuentan sus versiones del mismo hecho. Pero este cambio puede hacerse incluso en un mismo párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazas. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Muy bien. Debo agregar algunos comentarios a lo que hemos visto y si ustedes tienen preguntas, por supuesto que bienvenidas. Primero, mientras cargo la diapositiva otra vez, quiero agregar que, por ejemplo, existe la opción también de la ausencia de narrador. Es decir, existen, bueno, he leído novelas en las que no hay narrador. Digamos que es un gesto técnico muy atrevido, muy novedoso, pero existe, ¿no? Es una posibilidad que a alguien tal vez no se le ocurre. ¿Cómo puedo contar una historia sin narrador? Y sí hay. Te doy dos ejemplos y muy buenos, ¿ah? Voy a escribirlos, ¿ya? Voy a escribirlos, a ver. Novelas, dos ejemplos de novelas sin narrador. A ver si te interesa averiguar un poco. Y son muy buenas, ¿ah? Las dos.
sin narrador. Primer ejemplo, El beso de la mujer araña. Manuel Puig, un argentino. Una gran novela, y te recomiendo mucho leerla. Sobre todo la primera parte, que tiene muy buenas historias, ¿no? Un presidiario está con otro en su celda y le va contando argumentos de películas. Y todo se basa en diálogos. Todo es diálogos, no hay un narrador. Otro ejemplo, y este sí te va a parecer, vas a decir, no sabía. Bueno, la novela Pantaleón y las visitadoras. No, tú ya sabes pues, quién es el autor, ¿no es cierto? De Mario Vargas Llosa. Es una historia muy buena, es de lo mejor. Ahí se muestra muy cómico Mario Vargas Llosa, saca su vena cómica. Es una novela parodia de la vida militar, del ámbito militar. Y no tiene narrador. Toda la historia se basa en diálogos, noticias de diarios, notas periodísticas, y documentos administrativos del ejército, cartas, y más diálogos, ¿no? Entonces no hay un narrador, ¿no? Son ejemplos, novelas sin narrador. Ahora, sobre el narrador múltiple, ahí se mencionó Mientras agonizo, de William Faulkner, que es una novela. Yo te podría hablar también un ejemplo menos complicado de leer, porque es en castellano y es más breve. Podrías leerlo completo, inclusive, para tener una idea muy correcta de qué cosa es el narrador múltiple, ¿ya? Para eso te recomiendo leer La señorita Cora, de Julio Cortázar. Es un cuento. En ese cuento te va a quedar bien claro que es un narrador múltiple. Vamos a escribirlo así, ¿no? Como ejemplo de narrador múltiple. Para que te animes a leerlo, te cuento que a un chico de 15 años lo van a operar de apendicitis en una clínica de Buenos Aires. Y simplemente eso, ¿no? Pero ¿quién te cuenta la historia? Te la va a contar el chico, la mamá del chico, la enfermera Cora, que lo atiende, y también el médico. Ellos te van a contar la historia. Cada uno se va turnando. Lee ese cuento y vas a ver lo que es el narrador múltiple. Bien, sobre el narrador en segunda persona, ya viste que normalmente puede ser una autoconciencia del personaje protagónico que le está hablando, es como una autorreflexión. También puede ser cuando el narrador se dirige al lector directamente, da la sensación de que fuera en segunda persona, ¿no? Y también podría ser un narrador omnisciente disfrazado de la conciencia del protagonista, que le habla al protagonista y que después se nota que es un narrador que es omnisciente pero está disimulándose, ¿no? Así que ese segunda persona es un narrador muy complicado, muy fraudulento, diría yo, y no tan usual, ¿eh? Es difícil encontrar textos con narrador en segunda. Existen, por ejemplo, las novelas de Miguel de Unamuno, donde le habla al lector en segunda persona. El famoso relato largo o novela corta titulado Aura, de Carlos Fuentes, que fue citado en el video también, es una historia muy buena, que también tengo la fortuna de haber leído. Y bueno, yo mismo escribí un cuento, estoy hablando de mí, un cuento en segunda, con narrador en segunda, ¿no? Pero ese narrador en segunda yo lo planifiqué más como una especie de autoconciencia, autorreflexión, ¿no? Del personaje protagónico. Así que si ya yo mismo te digo qué cosa planeé y cómo lo hice, y lo hice en segunda, ¿no? Es un cuento que obtuvo una mención honrosa en un concurso una vez, que en el 2017 participé en un concurso con ese cuento. Muy bien, entonces, tenemos esto claro. Espero que este repasito les haya ayudado bastante. Y pues vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasa en los ríos profundos? Mira, ¿por qué tanto repaso, profesor? Prácticamente casi la mitad de la clase nos hemos tomado para esto. Es importante, alumnos, ¿ah? Porque el narrador en los ríos profundos no es un tema tan fácil. Presta atención. El narrador principal de la historia es un narrador omnisciente. Es Ernesto adulto. Nuestro alumnito de 14 años, nuestro amigo Ernesto, ya, pero adulto. Ya un hombre de 30 años, ¿no? Por ejemplo. Este es el narrador principal de la novela. Él le cede la palabra constantemente a Ernesto adolescente para que él narre algunos episodios y sobre todo interactúe y participe de las acciones, porque es protagonista. Ahora,
Este Ernesto adulto, que es el narrador principal, es un narrador omnisciente, pero que no abusa de su condición, más bien casi no la muestra mucho. Nos damos cuenta de su omnisciencia solamente cuando vemos que es capaz de saber lo que piensan y sienten los demás personajes. Ahí decimos, ah, este personaje no es solamente una voz de alguien que está recordando su pasado, también puede entrar en la mente de los demás, es un narrador omnisciente. Pero repito, muy parcial, que no le interesa demostrar su poder al máximo. Es un narrador omnisciente bastante discreto y que inclusive se enfoca mucho en el punto de vista interno. O sea, es un narrador omnisciente que se expresa como si fuera un personaje. ¿Está bien? ¿Y por qué hace eso, profesor? ¿Por qué es un narrador omnisciente tan peculiar? Lo que pasa es que Arguedas es consciente de que él no puede utilizar un narrador omnisciente frío, seco, desapegado de los hechos, porque eso le quitaría la posibilidad de expresar lo real maravilloso, la subjetividad andina, esa sensibilidad que él quiere expresar. Así que por eso Arguedas diseña un narrador omnisciente con una perspectiva interna, una voz que evoca su pasado. Hay varios episodios, los que están leyendo la novela se han dado cuenta en que Ernesto no te narra lo que ocurre en Abancay cuando él está ahí interactuando. Hay momentos en que te cuentan, la voz de Ernesto te cuenta cómo vivió en su niñez, cuando estuvo con un Ayu, cómo su padre fue perseguido, y después lo fue a recoger al Ayu, le agradeció mucho a los hombres que lo habían cuidado en el Ayu, a las familias, y todo ese recuerdo, ese es cuando Ernesto adulto está contándote la historia, ¿no? Claro que este Ernesto adulto le cede mucho la palabra a Ernesto personaje adolescente, ¿no? El de 14 años que está en la historia. Este segundo personaje, este segundo narrador, sí está en primera persona y es protagónico, sí es homodiegético, ¿ok? Es un adolescente de 14 años que viaja junto a su padre de pueblo en pueblo y que llega a Abancay, primero al Cusco y después a Abancay, y debe vivir en un ambiente hostil, el internado. Estos dos Ernestos se van turnando bastante en la narración, ¿no? Ernesto adulto, que nos narra prácticamente toda la novela y le cede la palabra mucho a Ernesto adolescente narrador en primera. Pero para complicar esto más, hay un narrador más. El narrador etnólogo. Y tú dirás, pero ¿quién es ese? Este sí es un narrador omnisciente, pero que aparece muy poco. Aparece, por ejemplo, cuando Ernesto en los viajes nos narra la vida de los morochucos, ¿no? Que los morochucos son descendientes de los almagristas, que viven en las punas, que tocan guarapuco y charango, que montan caballos que corren como vicuñas, que raptan mujeres y son cuatreros, bandoleros. Entonces todo eso es como una especie de descripción de una sociedad andina, descendientes de almagristas, mestizos. Luego, en otro momento en que también se ve al etnólogo, es cuando explica el terminativo de la palabra zumbayu. Ayu o iyu es una palabra quechua que también se utiliza en el tancayu, que es un insecto sonoro, y también se utiliza para hablar de el guarapuco y también la trompeta andina, ¿no? Hay otro tipo de corneta andina que se hace con carrizos. Y explica la sonoridad, ¿no? El iyu como una palabra que implica, una partícula de una palabra que implica sonido, que se puede vincular con la naturaleza, ¿no? El tancayu, el zumbayu, ¿se dan cuenta? Explica ese sonido, cómo se vincula con la naturaleza, con el sonido del viento en las punas. Y otro momento es este que estamos leyendo acá, cuando describe a las aves cantoras y sus costumbres, ¿no? Para irse a dormir. Vamos a leerlo, ¿ya? En los pueblos, a cierta hora, las aves se dirigen visiblemente a lugares ya conocidos, a los pedregales, a las huertas, a los arbustos que crecen en la orilla de las aguadas, y según el tiempo, su vuelo es distinto. Las tuyas prefieren los árboles altos, los jilgueros duermen o descansan en los arbustos amarillos, el chihuaco canta en los árboles de hojas oscuras. El sauco, el eucalipto, el lambras, las torcasas buscan las quebradas. Los pequeños bosques de apariencia lejana prefieren que se les oiga a cierta distancia.
El narrador omnisciente etnólogo, o típicamente omnisciente, aparece muy pocas veces. Esta voz guarda independencia con las acciones de la novela, como que por un momento hay un paréntesis en el que el narrador etnólogo te narra algo, te explica algo, ¿no? Ofrece explicaciones sobre la conducta de animales, las creencias y las costumbres de los pueblos. Muy bien. Repito, solamente aquel que está leyendo la historia para poder distinguir los tres narradores, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Me la pueden hacer. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con los espacios. El tema de los espacios nos va a permitir profundizar en puntos de la novela, ¿no? Por ejemplo, primero, el espacio en los ríos profundos está bastante, es importante la presencia de los espacios de la urbe andina. La llegada a Cusco en el inicio de la novela, la descripción, bueno, la llegada a Huamanga también, que aunque solamente describen las afueras de la ciudad, y sobre todo a Bancay, ¿no? Bancay y la hacienda de Patibamba, que son espacios cerrados. También el colegio y la casa del viejo. En cambio, los espacios abiertos, como el puente Pachachaca que vemos en la imagen, que corre sobre el río Pachachaca, que es el río pues afluente de la Purímac que pasa junto a la ciudad de Abancay, y aguas arriba en la cabecera pasa por el pueblo también de Chalhuanca, ¿ok? Muy bien. Otro espacio abierto que no se ha mencionado es las chicherías. Las chicherías, porque ahí la gente puede entrar y salir con total libertad, ¿no? Se juntan ahí personas que vienen de Huaraz, de Puno, de Arequipa, de Cusco, de Huancavelica, todos ahí llegan y empiezan a interactuar, ¿no? Es un espacio abierto. Muy bien. Ahora, recordemos un poco más sobre los espacios. Cusco aparece ambivalente, ¿no? Por un lado el Cusco añorado, el Cusco que su padre le ha hablado muchas veces, que es un lugar lleno de espléndidos muros incas, con una tradición centenaria. Y por otro lado está el Cusco que conoce Ernesto, que es un Cusco que tiene casas modernas, alumbrado eléctrico, y que ya en la parte histórica ya hay muros incas, sí, pero están sirviendo de base para las mansiones de los ricos avaros, de los hacendados malvados. E inclusive en las partes no bien iluminadas por el alumbrado eléctrico, los borrachos, los transeúntes miccionan en los muros incas. Hay una decadencia ahí, ¿no? Hay un contraste entre la imagen nostálgica y la realidad decadente. Esto del contraste en el espacio es muy común en la novela. Otro contraste que encontramos, por ejemplo, es cuando Ernesto llega a la mansión del viejo y el patio exterior de la mansión está ocupado por gente que alquila para hacer tolditos, o sea, alquila el espacio al metro cuadrado seguro. ¿Cuánto cobrará el viejo, no? Y obviamente como no mantienen normas de higiene, hay mucho olor a basural, a desperdicio, a excremento, a orín. Es un lugar muy sucio el patio. Y en medio de tanta suciedad hay un pequeño arbolito de cedrón. El cedrón es un arbusto frondoso, está bien, que huele muy bien, tiene un olor fresco, un olor como de medio entre ácido. Es un olor rico, huele muy bien el cedrón. Normalmente se cuida mucho en las huertas, ¿no? Pero en este caso el árbol de cedrón está totalmente maltratado, sin hojas, escuálido, y encima con su tronquito lleno de partes blancas porque los niños lo martirizan, ¿no? Lo changan con una piedra. El cedrón está a punto de morir, ¿no? En medio del patio, pero a pesar de esto huele, exhala su olor rico, ¿no? Entonces es un momento en que hay un contraste entre el ambiente nauseabundo, podredumbre, con el olor fresco, revitalizante del cedrón en medio de este patio, lleno pues de la ambición del viejo que por ganar unas monedas alquila y tiene antihigiénicamente esta zona de su casa, su mansión. Bueno, es parte exterior, ¿no? Después hay un patio interior más cuidado que está frente a su puerta ya en su mansión. También tenemos la idea del espacio como el espacio que constriñe, el espacio que encierra.
La hacienda de Patibamba rodea a la ciudad de Abancay y no le permite crecer. Ustedes recuerdan, ¿no? Que yo les expliqué eso. La hacienda de Patibamba es una hacienda grande que rodea a la ciudad de Abancay. La ciudad de Abancay aparece como una ciudad pequeña. Tendrá un diámetro en total de unas 8 o 10 cuadras. Es como un pueblo grande nomás, ni siquiera es tan una ciudad inmensa, ¿no? Esto, bueno, esta historia no nos dicen cuándo ocurre, o sea, no hay ningún tipo de indicio temporal. Eso lo voy a volver a explicar de un ratito, ¿ah? Se acordarán, ya vamos a volver a hablar de ese tema, pero por ahora te adelanto que al no haber ningún tipo de indicio temporal, o sea, no nos dicen ningún tipo de indicación acerca de qué época es, o sea, qué gobernante estaba, algún hecho histórico que nos diga, ah, fue en tal época que estuvo ahí la historia. No hay eso, no hay. Pero, ya acá como no hay en la novela no hay ningún referente temporal, me queda especular. Entonces, Arguedas habrá estado pues en Abancay seguramente en su adolescencia, porque él viajaba con su padre, un viajero errante, ya lo sabemos. Viajó un tiempo con su padre, un año más o menos, o más. Y luego tenemos también que Arguedas habrá estado pues en Abancay ya como un universitario, un profesional, tal vez de pasada. Así que el Abancay que nos narra Arguedas más o menos debe ser de hace unos 100 años. 100 años, 90 años atrás. ¿Ok? ¿Cuánto puede haber cambiado Abancay desde esa época que estamos calculando fuera de los datos que nos da la novela? Porque la novela no da ningún dato de temporalidad. Miren, les voy a contar algo. En la novela, yo calculo, porque no lo dicen también con precisión, pero más o menos calculo, que entre la plaza de armas, la plaza principal de Abancay, y la casa hacienda de Patibamba, que también tenía su propio parque, que era más grande y bonito que la de la plaza de Abancay, habrá una distancia de unas 5 o 6 cuadras. ¿Ok? O sea, esa distancia bien, no era tan lejos. Llegabas caminando tranquilamente, caminando un rato. ¿Ok? Listo. Y la ciudad de Abancay no puede crecer, porque la hacienda de Patibama no vende terreno para urbanizar. Ahora, el otro día leí un documento que está publicado en internet donde había una petición al Ministerio de Cultura para nombrar Patrimonio Cultural de la Nación la Casa Hacienda Patibamba, que según el documento que leí, actualmente queda en el centro histórico de Abancay. Ahora saca tu cuenta. Si en aquella época Patibamba era una hacienda ajena a la ciudad de Abancay, hoy en día es parte de su centro histórico. Pregunto, ¿qué tanto habrá crecido Abancay para que esa hacienda haya quedado inmersa dentro del casco urbano más antiguo de la ciudad de Abancay? Y claro, se explica ahí que hoy en día la Casa Hacienda todavía está de pie, pero que sirve de lugar, espacio para un colegio llamado César Vallejo, y que se le pide a las autoridades que la nombren Patrimonio Cultural de la Nación para poder hacerle las mejoras y usarlo como un centro turístico. Imagínate, o sea, cómo ha cambiado los tiempos que ahora Bancay obviamente ya pues se comió la hacienda de Patibamba y se expandió por toda esa zona que era la hacienda, ¿no? Eso es muy interesante, como al final la ciudad triunfó y la hacienda tuvo que ceder y vender terreno. Luego también tenemos dentro de la ciudad de Abancay dos espacios contrapuestos, ¿no? Uno es el colegio de religiosos, que también sirve de internado a muchos alumnos. Acá tenemos el colegio como sinónimo de dominación del fuerte, del fuerte al débil, abuso, maltrato, violencia, miedo, hasta violencia sexual, ¿no es cierto? Este libertinaje con la OPA Marcelina. Y por otro lado, la ciudad de Abancay también alberga en el barrio de Guanupata, casi a las afueras de Abancay, está el barrio de las Chicherías, donde hay una comunión con el mundo andino a partir de la música, la fraternidad, el intercambio. Es un lugar muy bonito. Guanupata, ahí se gesta el motín de las chicherías también, ¿no? Muy bien, alumnos. Pregunto, ¿tienen alguna duda acerca de este tema del espacio en los ríos profundos? ¿Algo quisieran preguntarme, por favor?
Listo, entonces no hay pregunta. Vamos con el siguiente tema. Bueno, antes me estaba olvidando. Un punto importante del manejo del espacio en la novela es que la naturaleza nos sirve de vínculo, ¿no es cierto? Descrita desde los ojos del narrador protagonista, es decir, Ernesto adolescente, la naturaleza es presentada en su dimensión animista y espiritual, como una fuente existencial del sujeto. ¿Ok? Como una fuente existencial del sujeto. O sea, la naturaleza le permite al sujeto, en este caso Ernesto, tener una consistencia, que tenga sentido su vida. Eso lo vamos a ver ahora en este en este episodio, cuando Antero, que ya llevó el zumbayo antes, el zumbayo como juguete, que es un tipo de trompo con la punta de madera y que tiene algunas horadaciones en la parte del cuerpo, ¿no? O sea, como especies de agujeros ovalados, que son los ojos del zumbayo, y hacen que cuando da vueltas, aparte del sonido que genera la punta de madera contra la madera del piso de madera del colegio religioso, también estos agujeros que tiene le dan una sonoridad, suena, zumba, por eso se llama zumbayu. Entonces, esto ya vimos que ocurre al principio nomás de la llegada de Ernesto, es amigo de Antero, le regala un zumbayu, pero luego Antero lleva otro zumbayu, un zumbayu Winghu, ¿ok? Lo voy a escribir ya. Un zumbayu Winghu. Es un zumbayu que es laija. ¿Qué es laija? Laija significa en quechua, laija, la palabra laija es laijar, laigar, significa hechicero, hechizar, mágico, que tiene poderes mágicos. Así que el zumbayu Winghu es un zumbayu especial que es mágico. Entonces, como Ernesto está medio deprimido, porque aparte que el padre director Linares le pegó por meterse a apoyar la rebelión de las chicherías, está medio tristón Ernesto porque su papá, lo extraña a su papá, y Antero le dice: no te preocupes, Ernesto, acá tengo lo último en telecomunicaciones. Claro, estoy siendo acá sarcástico. Y va a darse el siguiente diálogo, lo voy a leer, presten atención. Lo encordelé más cuidadosamente que otras veces y miré a Antero. Háblale bajito, me advirtió. Puse los labios sobre uno de sus ojos. Dile a mi padre que estoy resistiendo bien, dije. Aunque mi corazón se asusta, estoy resistiendo. Y le darás tu aire en la frente. Le cantarás para su alma. Tiré la cuerda. ¡Corriente arriba del Pachachaca! ¡Corriente arriba!, grité. El zumbayu cantó fuerte en el aire. Se paró en una de las gradas de madera que subían al corredor. Saltó sobre las fibras de la madera vieja y se detuvo sobre una vena lúcida del piso. Sopla, sopla un poco, exclamó Antero. Yo soplé hacia Chalhuanca, en dirección a la cuenca alta del gran río. Cantó dulcemente. ¿Quién cantó dulcemente? El zumbayu, porque el iyu significa que es un instrumento sonoro, que tiene sonoridad. Como ves, Ernesto, aprovechando que antes le ha traído un zumbayu Winghu, un zumbayu hechicero, un zumbayu brujo, trata de enviarle un mensaje a su padre que está lejos. ¿Ok? Trata de enviarle un mensaje a su padre que está lejos y de esa manera poder comunicarse con él. Claro que en este caso, ¿qué tiene que ver la naturaleza con esto? Que el río va a ser digamos, el medio de comunicación, porque el mensaje de Zumbayu va a viajar por el río arriba hasta Chalhuanca, que es donde está su papá, donde está trabajando para un hacendado. Muy bien. Ahora, como ya estamos por terminar, bueno, nos falta, se me fue. El tiempo de relato, me estaba olvidando del tiempo. Ya, falta explicar esto. Bueno, a menos que haya alguna pregunta que ustedes quieran hacerme, ¿no? Normal. Les escucho o les leo. Listo. Bien. Tiempo de relato.
acá tengo que anotar dos cosas. Primero, la novela está narrada de la manera, en el manejo de tiempo, de la manera más clásica que te puedas imaginar. Empieza con el principio, termina con el final. Alguien va a decir, profe, qué fraude, es obvio. Claro que es obvio, pues, pero no todas las historias son narradas así. Hay muchas veces que la historia es alterada, ¿no? Le cambian el orden. Eso se ve mucho en varios ejemplos. Un ejemplo muy bueno para mí es en la novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Una de las mejores novelas que he leído. Bueno, una de las mejores que me gustó, ¿no? Porque habrá gente que no le guste, otros que le encante. Pero esa novela es un buen ejemplo de la ruptura lógica cronológica del relato. Si puedes leerla, léela, consíguetela. Es muy buena. Ahora, la novela Los Ríos Profundos está narrada a la antigua, ¿no? O sea, en el sentido cronológico, está totalmente narrada en orden. Ahora, lo que sí es destacable es la ausencia de referentes temporales. Lo que te había comentado hace rato, que no hay un referente, un indicador para que saquemos la cuenta en qué año ocurren los hechos. Esto sí puede darse, ¿no? Por ejemplo, en El Mundo Sancho y Ajeno se menciona que hace unos años atrás, un par de décadas, pasaron los soldados de la guerra con Chile. Pasaron soldados peruanos, soldados chilenos por el pueblo. Inclusive dejaron hijos. Benito Castro es hijo de un soldado de la guerra del Pacífico. Entonces, con ese dato y también con otro dato, por ejemplo, que aparecen unas asociaciones de profesionales que apoyan al indígena. Eso es el partido aprista, por ejemplo, el partido socialista del Perú. Estos partidos, estos grupos de profesionales que apoyan al indígena aparecen en la época de Leguía. Entonces, sacamos la cuenta, más o menos la historia de los ríos, del Mundo Sancho y Ajeno transcurre más o menos entre 1910 a 1922, más o menos 24, ¿no? O sea, en esa época, a partir de los referentes, porque cuando empieza la historia, Benito Castro es un joven y es hijo de un soldado de la guerra con Chile. O sea, sumas la época en que la guerra con Chile va a terminar, súmale 20 años, ahí más o menos empieza la historia. Luego, cuando ya están en el segundo juicio, cuando Benito Castro es alcalde, Correa Zavala es un abogado que representa a los grupos de intelectuales a favor del indígena. Eso ocurre en la época de Leguía. Así que ya pasaron unos 10, 12 años desde que empezó la historia. O sea, todo eso nos permite ubicarnos, ¿no? Nos da pistas, indicios el narrador. En cambio, en Los Ríos Profundos no hay nada de eso. No hay ningún tipo de indicio que nos permita saber en qué momento está ocurriendo la historia. ¿Por qué hace Arguedas eso? O sea, Arguedas no es que se le olvidó o se confundió, no, no, no. Arguedas lo hace a propósito, para generar el efecto de atemporalidad. Y esto se debe a que él no le interesa que su novela tenga demasiada verosimilitud. ¿Por qué? Porque lo que más le interesa es que su novela permita que se entienda cómo funciona la cosmovisión andina, a partir de lo real maravilloso. Por lo tanto, dar indicios de una historicidad más concreta no es de su interés, no le importa mucho lograr ese efecto. ¿Está bien? Listo, chicos, ahora sí, vamos a revisar. Nos alcanza tiempo que sea para un par de preguntas, ya de la separata. Eso quería llegar, aunque sea a ver un poquito. Así que por favor abramos el archivo y yo también voy a abrir el mío para ayudarte con las primeras preguntas de la separata.
¿Listo? Me falta achicar la imagen acá. Ya abrieron su archivo estudiantes. Vamos con la pregunta número 1. Listo. Bien, pregunta número 1. ¿Qué pasó? Se quiere colgar mi Word. Ahí está, cargo ya. Bien, voy a leer el fragmento. La voz de la campana resurgía, y me pareció ver frente a mí la imagen de mis protectores, los alcaldes indios, don Guaigua y don Víctor Pusa, rezando arrodillados delante de la fachada de la iglesia de adobes, blanqueada, de mi aldea, mientras la luz del crepúsculo no resplandecía, sino cantaba. En los muelles, las águilas, los guamanchas, tan temidos por carnívoros, elevaban la cabeza, bebían la luz, ahogándose. ¿Qué pasó? Ya, ok. Listo, ya está leído. Respecto al fragmento citado, perteneciente a la novela Los ríos profundos, podemos afirmar que se trata de un narrador con punto de vista, pues es evidente que, bien, que hemos marcado ahí, por favor, en la pregunta número 1. ¿La niña? ¿Qué? ¿La niña? La B. Ya. ¿La B de Brahma? ¿O la D? La D de dado. No, la B de bueno. La B de Brahma. La B de bueno, dices tú. No, yo digo Brahma, ya. No es la B de Brahma ni la B de bueno, es la D de dado. Punto de vista interno, es evidente que presenta la mirada cargada de la subjetividad del protagonista. Sí, porque no hay un evidente distanciamiento con la realidad observada, más bien hay una mirada muy, muy subjetiva, muy lírica, ¿no? Se dice que la novela Los ríos profundos tiene mucho lirismo. Se refiere a descripciones como esta, ¿no? Donde se describe mucho a partir de la subjetividad, tanto del personaje del narrador Ernesto Adulto, que es un narrador omnisciente, disimulado, ¿no? Como muy subjetivo, y el obviamente subjetivo narrador en primera protagonista Ernesto de 14, ¿no? Así que la respuesta es dado. Vamos con la 2. Uy, se me acaba el tiempo. A ver, voy a leerlo, ¿ya? El viajero entra a la quebrada bruscamente. La voz del río y la hondura del abismo polvoriento, el juego de la nieve lejana y las rocas que brillan como espejos, despiertan en su memoria los primitivos recuerdos, los más antiguos sueños. A medida que bajan al fondo del valle, el recién llegado se siente transparente, como un cristal que en el mundo vibrara. Insectos zumbadores aparecen en la región cálida, nubes de mosquitos venenosos se clavan en el rostro. El viajero oriundo de las tierras frías se acerca al río, aturdido, febril, con las venas hinchadas. La voz del río aumenta, no ensordece, exalta. A los niños les cautiva, les infunde presentimientos de mundos desconocidos. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto al narrador presente en el fragmento citado de la novela. Primer enunciado. Se trata de una voz descriptiva y explicativa. Segundo, corresponde a un punto de vista interno. Tercero, emplea la primera persona en singular. Y cuarto, no interviene en las acciones de relato. ¿Qué opinan? Muy bien, es Arbolito. Este es el narrador etnólogo, ¿verdad? Es el narrador etnólogo. Sí, por supuesto que sí. Es el narrador etnólogo. Muy bien, es la A. Perfecto. Ahora sí, chicos, como se me acabó el tiempo ya. Vamos con las claves. Ahí están las claves. Listo. Ya saben, de la pregunta 3 a la 10, tienen que apoyarse con el profesor de Multichat. Yo procedo a despedirme, los felicito por su empeño y ya saben, en todo lo que inicien académicamente siempre deben ver retos y no dificultades, obstáculos, sino retos que te motiven a seguir y lograr tus objetivos. Les deseo lo mejor en su carrera que inicia. Muchas gracias por su atención en esta clase y todo el ciclo y hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor, gracias.